Muy bien, invitamos entonces a Miriam García Piedras con su exposición titulada Apuntes reflexivos sobre el realismo analógico y la subjetividad como constitutivos analógicos de la vida. Adelante, Miriam, tiene la palabra. Sí, buenos días. Gracias en poder participar en el séptimo Congreso Internacional de Hermenéutica Gadameriana de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, de la Facultad de Humanidades. A todos los organizadores, sobre todo al doctor Rafael Cúnzulo, por hacer posible el evento. Al doctor Mauricio Gauchot, por expandir mis horizontes filosóficos y a todos los ponentes que permiten reflexionar gracias a sus ponencias. Mi texto se titula, como ya se mencionó, Apuntes reflexivos sobre el realismo analógico y la subjetividad como constitutivos analógicos de la vida. La presente exposición busca encontrar ligas entre el realismo analógico y la subjetividad. En su generalidad, el realismo tanto filosófico como científico plantean que la realidad existe independiente del sujeto, tratando de obtener pretensiones de verdad objetiva. Por otra parte, la posmodernidad busca debilitar a la realidad. El realismo analógico tiene la fortaleza de encontrar la proporcionalidad entre la realidad y la intencionalidad de la conciencia del sujeto. El sujeto es una de las partes de la realidad. Ambos conforman el devenir de la vida. Encuentro en el realismo analógico la potencia teórica de implicar al sujeto con la realidad. La realidad es analógica y compleja, como la vida misma. Encuentro en la hermenéutica analógica la fundamentación teórico-metodológica de la presente reflexión. Primeras reflexiones y presupuestos. Iniciaré con algunos presupuestos. Cuestionar sobre lo que existe invita a encavilar sobre la vida en todas sus manifestaciones, desde las regiones micro hasta macrocósmicas. No hay separación entre ambas. Por ende, la realidad se puede interpretar como el ser de la vida o la realidad vital. ¿Qué más real que la vida misma? 2. Concibo la realidad como todo lo que existe, más allá del ámbito humano. Retomo el concepto de universo, que remite a lo diverso unificado. Meditar sobre la realidad es pensar por la realidad cósmica y la especie humana es una de sus partes. Tercero, reflexionar sobre la realidad no se puede reducir a lo que es tangible, visible o representable. Cuarto, el construir ciertos marcos epistemológicos y metodológicos a partir de una cierta racionalidad o de ciertos marcos teóricos no implica que se puede acceder a lo que existe tal cual es. Quinto, la realidad no se reduce a la materia. Sexto, en su generalidad, los llamados realismos filosóficos, como los realismos científicos, tienden a plantear que la realidad existe independiente del sujeto. Séptimo, paulatinamente, tanto en el terreno de lo social como en el científico, la realidad se ha acotado a lo tangible, lo que se puede representar de forma cuantificable, sobre todo en las sociedades capitalistas que posicionan el consumo como uno de sus referentes vitales. Octavo, pensar, analizar y reflexionar sobre la realidad tiene implicaciones en todos los órdenes de la vida y del conocimiento. Esto es, se construyen marcos teóricos con respecto a lo social, político, científico, económico, en el arte, en el medio ambiente, la educación y por supuesto en la filosofía. Noveno, es importante matizar que el ser humano es una de las partes constitutivas y constituyentes de la realidad o el ser de la vida. Es una de las partes, por ende, es una de las partes de la realidad social, política, científica, filosófica. Dependiendo de cómo se concibe la realidad, tendrá impacto en todos los órdenes de la vida. El método positivista enarboló el realismo científico y negó de alguna forma la filosofía, sobre todo las discusiones sobre todo, perdón, las discusiones, oye, ¿dónde me quedé? Perdón. Sobre todo las discusiones, perdón, metafísicas, según requiere centrarse en la realidad del lado y no de la especulación. El método positivo regionalizó el conocimiento. Cada ciencia o disciplina edificó sus propios campos semánticos, teorizando su propio objeto de estudio hasta llegar a la especialización. Metafóricamente, el regionalismo disciplinar asemeja a un pastel
que ha sido cortado en rebanadas y cada rebanada es una ciencia que trabaja de forma aislada, lo cual legitima que la realidad está fragmentada. Esto conduce a limitar las conexiones que existen entre las diferentes regiones de la realidad. Tal parece que el realismo científico y el realismo filosófico son antitéticos. Sin embargo, ambos admiten la existencia de un mundo independiente del sujeto. Asimismo, ambas teorizan sobre las formas de representar la realidad. En su mayoría, el realismo científico trabaja con términos unívocos de orden matemático, operando con proposiciones verdaderas y predictivas. Sobre todo busca alcanzar la objetividad, teniendo como propósito desarrollar los métodos experimentales que son necesarios en los avances científicos y tecnológicos. La naturaleza se ha convertido en un gran laboratorio que requiere ser representado con la mayor claridad posible. Esto es, mediante el lenguaje matemático o de variables que sintetizan valores numéricos, suscribiendo el lenguaje científico por excelencia. No es gratuito que el positivismo lógico, la filosofía analítica, legitiman el conocimiento científico por la supuesta claridad en el lenguaje que representan de formas de abstracción inigualables. Desafortunadamente, ha tenido el riesgo de edificar una especie de metalenguaje, sobre todo por el realismo de orden semántico, el cual busca obtener proposiciones de verdad, esta última entendido como correspondencia. Los mecanismos de veracidad se legitiman mediante el enunciado y lo que enuncia. Lo que importa es la referencia que proporcionan los campos semánticos y no la complejidad de la realidad. La realidad queda subsumida por la representación de los enunciados científicos, lo cual tiene mayor primacía en el modelo de la física clásica, que tiende a concebir a la realidad de forma mecanizada, que opera por causas y efectos que pueden ser comprobables mediante un metalenguaje. Por su parte, el realismo filosófico plantea que la realidad existe independiente del sujeto y sitúa parte de la discusión y sitúa esta parte de la discusión sobre los distintos procesos cognitivos de acceder a esta. Planteamientos que teorizan el realismo ingenuo, el crítico, el metafísico. En la presente no me adentraré en tales discusiones. A pesar de que el realismo científico como el realismo filosófico parecen antitéticos, ambos sostienen, reitero, que la realidad existe independientemente del sujeto, como si el sujeto no fuese una de las partes constitutivas de la realidad. Contextos históricos y consecuencias. Gran parte de la modernidad eurocéntrica occidental impuso una concepción determinada sobre la realidad. Heidegger, en la época de la imagen del mundo, analiza el dominio que ejerce la razón moderna sobre la naturaleza, entendida esta última como physis, es la matematización de la naturaleza de orden cuantificable, lo que permite el desarrollo de las ciencias físico-matemáticas, siendo posible cuando el ser humano se transforma en sujeto, ente activo que supuestamente domina a la naturaleza, reduciendo a esta a un objeto de estudio. El sujeto moderno representa el mundo a partir de la imagen que él construye de sí mismo, proyecta una imagen que, según él, puede dominar. Se puede decir que es la reificación del sujeto occidental sobre el mundo representado. Ballesteros apunta que la naturaleza se puede pesar, medir, calcular, intercambiar, etc. La representación es una categoría clave en el desarrollo de la ciencia moderna. Representar es volver a presentar lo ya presente. Es la imagen representada que el sujeto construye de la realidad. Una realidad que se puede moldear por el lenguaje científico. La representación busca significar las propiedades, cualidades, relaciones, características, edificando un campo semántico, unívoco y lineal. Un lenguaje capaz de representar la naturaleza. La realidad se representa por un lenguaje que puede controlar y manipular a esta, según. Por otra parte, la física clásica explica las leyes de la naturaleza, operan por causas y efectos deterministas, conduciendo a la mecanización de la vida. Newton enfatiza que la naturaleza semeja a una gran maquinaria que opera bajo las leyes de causa y efecto. Aparentemente, las hermenéuticas positivas, como las nombra Beuchot, inciden en mayor medida en las ciencias naturales y experimentales,
Sin embargo, Beuchot plantea que el método positivo alcanzó a todas las disciplinas. Se infiere, se ha llegado a un nivel de mecanización de la vida, sobre todo con las nuevas tecnologías. De igual forma, en las ciencias sociales se usan ciertas categorías de las ciencias naturales, como el lenguaje matemático, el concepto de ley. Este último se usa para explicar las leyes del mercado en la economía capitalista, las leyes de la historia en el materialismo histórico, las matemáticas cuantificables cobran terreno en la reproducción ampliada del capital, en las cifras, las estadísticas que miden la pobreza, la desigualdad, el ingreso per cápita, etc. En la política, la participación democrática se ha reducido al número de votantes. Hoy, cada vez más, los metadatos, los algoritmos, se han ubicado como formas de biocontrol. La cuantificación tiene una importancia en una concepción materialista de la realidad. Lo anterior tiene el riesgo de reducir la complejidad de la vida a una realidad materialista, sobre todo bajo una concepción mecanicista de causas y efectos, condición necesaria que requiere el sistema capitalista para imponerse hegemónicamente. De construcción y posmodernidad. En el texto, la filosofía al espejo de la naturaleza de Rorty plantea que existe una cierta ingenuidad en considerar que la mente humana es análoga a un espejo capaz de representar fielmente la realidad. Señala cómo los filósofos racionalistas, como Descartes, Kant, los filósofos analíticos, han tratado de clarificar el lenguaje como un espejo que puede obtener la objetividad en el conocimiento, a la manera de un pacto entre la mente y el lenguaje, sobre todo las que propulsan las filosofías analíticas y el positivismo lógico que legitiman el conocimiento científico. Para él, esto no es posible debido a que concurren intereses del poder que impactan en lo social, científico, político, filosófico, etc. Por lo que la supuesta objetividad es una quimera, ya que los significados se ocultan intereses de poder. De lo anterior se deduce que la representación no es neutral, a pesar de que busca la objetividad. En su generalidad, los realistas enfatizan que la realidad existe independiente del sujeto, mientras que los idealistas enfatizan que es la razón la que accede al conocimiento del mundo. Ambas se correlacionan en edificar marcos del conocimiento que dictan cómo es la realidad, cómo se representa, cuál es la facultad idónea para acceder a esta. Tienen como propósito obtener las pretensiones de verdad y o de certeza que inciden en todos los órdenes del conocimiento, económico, social, político, educativo, artístico, filosófico. Rorty desarrolla el giro lingüístico, el cual se suscribe como una categoría necesaria en la deconstrucción del esencialismo, sobre todo platónico, así como los conceptos de objetividad y de verdad. Se encuentra una liga discursiva que algunos pensadores occidentales han realizado como una crítica a la modernidad occidental. Bátimo sigue a Nietzsche y apunta que la época moderna llegó a su fin mediante la crítica de una racionalidad ordenada. Heidegger cuestiona la idea de que la realidad es un sistema racional de causas y efectos y que la objetividad científica no puede representar a esta tal cual es. Por eso, y supuestamente cuando se trata de representar tal cual es la condición necesaria para dominarla. Es muy sincrónico cómo en la primera mitad del siglo XX se da el giro cuántico con el desarrollo de la física de partículas. El átomo se consideraba como la partícula más pequeña que fue diseminado, produciendo una especie de entredichos sobre las leyes de la física clásica. Se pone en tela de juicios los conceptos de ley, causa, efecto, verdad, objetividad, certeza y, por supuesto, representación. Aunque la fragmentación del átomo condujo a otra forma de poder, sobre todo en el reino de lo microscópico. Esto impacta tanto en el realismo como en el idealismo. Ambos no pueden legitimar ni aseverar de forma clara y distinta cómo es el mundo ni cómo se representa. Si bien con el desarrollo de la mecánica cuántica se fabricó y detonó la bomba atómica, la cual es el signo inequívoco de la racionalidad irracional, término de Wertheimer que da por finiquitado la racionalidad de la ilustración.
La unidad totalizadora del mundo se fragmenta, se destruye. Bajo una hermenéutica analógica, encuentro cómo la detonación de la bomba atómica ha impactado en lo social, sobre todo en los llamados movimientos posmodernos. Vázquez Roca sostiene que se deconstruyen las oposiciones binarias como sujeto, objeto, apariencia, realidad, voz, escritura, etcétera, que legitima una metafísica de orden binario, la cual privilegia la realidad sobre la apariencia, la razón sobre la naturaleza, conduciendo a una especie de destotalización del mundo que pretendió eliminar la unidad como totalidad. Ha sido el fin de los metarrelatos, con pretensiones de universalidad totalizadora. No se puede seguir perpetuando un lenguaje general, más bien aparecen una multiplicidad de discursos y que se requiere legitimar las diversas instituciones y las diversas prácticas sociales, políticas, las distintas legislaciones y las distintas éticas. Así que el descubrimiento de otras partículas más pequeñas que el átomo condujo a una mayor reificación del poder hegemónico, hoy jamás imaginado, sobre todo en el desarrollo de la cuarta, quinta y sexta revolución industrial que el biocapitalismo requiere para seguir dominando. El rigor de algunas ciencias ha quedado subsumido por ciertas agendas propagandísticas, como puede ser la biología, la genética, la medicina, la zoología, etcétera, en aras del transhumanismo, la transexualidad, las transespecies, las transedades, entre otras. En el ámbito de lo social, de lo cotidiano, metafóricamente la realidad se ha fragmentado como el átomo en partículas. Las hermenéuticas equívocas sostienen que todo vale. Los neonarcisismos se han exponencializado. Lipovetsky apunta que el individualismo, el atomismo social, ha desplazado a la construcción de la política. El bien social, la justicia, los intereses individuales están por encima de lo social y lo colectivo. Los medios masivos han sido un factor clave para propulsar el hedonismo posmoderno, el culto al cuerpo, el individualismo. La realidad se ha virtualizado en aras de la banalidad y del consumo. En El crimen perfecto, de Baudrillard, apunta cómo la realidad ha sido asesinada, exterminada por la simulación, mostrando la transparencia del mal. El espacio cibernético acelera el asesinato de la realidad. La ilusión inmaterial del mundo se esconde detrás de la apariencia virtual. Ahí reside su propio crimen. Zizek ha nombrado tecnologías opacas a las tecnologías del espacio cibernético, de los microchips, de los gadgets, en las cuales los usuarios son cada vez más dependientes. La mayoría de los usuarios no saben estos cómo operan. Bajo este contexto se viraliza la posverdad, la propaganda ideológica que suplanta el conocimiento. Transiciones. Se plantea: el humano es una de las partes constitutivas y constituyentes de lo que existe, o sea, de la realidad vital. El humano no es externo a la realidad, ni tampoco asemeja a un espectador pasivo que mira la realidad detrás de una vitrina. En la medida de que el sujeto es excluido de la realidad, no se pueden generar transformaciones a favor de la justicia, de la solidaridad, de la paz, a un mayor equilibrio entre el medio ambiente y los procesos productivos. Heidegger apunta que el concepto de sujeto es activo mientras el objeto es pasivo. Si al humano no se le concibe como un sujeto activo en el devenir de la realidad, hay poca posibilidad de generar mejores mundos posibles. Si se le concibe como un objeto externo a la vida, se exacerba la mecanización y la tecnificación de la vida que el sistema requiere. No es gratuito que el desarrollo, como ya lo mencioné, de la cuarta, quinta y sexta revolución industrial, que potencializan el espacio cibernético, la inteligencia artificial, la robotización, las neurociencias, el control de los climas, están teniendo impacto en casi todos los órdenes de la vida. Sin embargo, lo que esconden es la potencialización de la eficiencia en el mercado. Husserl, en la conferencia "La filosofía es la crisis de la humanidad europea",
Cuestiona la ciencia objetiva, descriptiva, de orden cuantificable, sobre todo porque ha dejado de lado el subjetivismo. Sin este último, la propia ciencia sería inexplicable. Para el filósofo alemán, el discurso científico olvidado, el Lebenswelt o el mundo de la vida, en el cual conviven tanto investigadores, pensadores, o sea, todos los seres humanos. A pesar de que Husserl se apoya en el método cartesiano, se desvincula de este en cierta medida, propulsando la conciencia subjetiva e invita en recobrar el espacio íntimo del sujeto como de las partes constitutivas del mundo de la vida. La apogea husserliana, pone entre paréntesis la conciencia del sujeto y lo invitan a encontrar la experiencia de su existencia en el mundo como un ser existente y no como un ente objetivable, expuesto solo para los datos de la ciencia. En un sentido más amplio, la epogea husserliana está poniendo entre paréntesis la realidad misma que Occidente edificó sobre la realidad. Encuentro en la hermenéutica analógica un horizonte expansivo de encontrar senderos para salir de la tremenda crisis en la cual estamos insertos como humanidad y que la pandemia del SARS-CoV-2 hizo evidente. Se requieren nuevos referentes de aproximarnos a la realidad actual. Considero se requieren redimensionar la importancia de la realidad, un realismo incluyente en donde todos los seres humanos somos copartícipes, legitimar que el humano es independiente de la realidad exacerba las formas del biocontrol, aceptar que los humanos somos una de las partes constitutivas de esta, invita a resarcir a la vida como realidad totalizadora y con esto se propulsan idealidades en la construcción de mejores mundos posibles, en todos los órdenes de la vida social, política, medioambiental, económica, etc. Realismo analógico y subjetividad. El realismo analógico propuesto por el filósofo mexicano Mauricio Bauchot, por su capacidad de hilar los supuestos opuestos, en este caso la inclusión del sujeto en la realidad. Uno de sus presupuestos reside en cómo el sujeto dota de colores a los objetos. Es importante señalar que el físico Young planteó por primera vez la teoría de los tres colores. Sostuvo que la visión del color es producto de los conos de la retina, que son sensibles al rojo, verde y azul. La percepción de cualquier otro color se debe a la combinación de los primeros, por lo que el color se codifica por los conos distintos que absorben en forma selectiva las longitudes de las ondas de luz, cortas, medias, largas. Dicho lo anterior, se infiere que las propiedades, cualidades, características de los entes no existen en sí mismas, más bien emergen de la interacción del sujeto con la realidad, de la cual es una de sus partes. La intencionalidad de la conciencia es un factor clave en los procesos del conocimiento y de la transformación de la realidad. Planteo. El humano tiene facultades neurocognitivas que nombro neuroepistémicas como facultades propias de nuestra naturaleza. Mejía describe la morfología cerebral, la cual está constituida por el lóbulo frontal, el cual ejercita el pensamiento imaginativo y creativo, la resolución de problemas, el juicio, el intelecto, la atención, el pensamiento abstracto, el cálculo, la orientación. El lóbulo parietal, que está constituido por el córtex sensorial y el córtex motor. Gracias a esto se dan los flujos de información entre la médula espinal y los movimientos corporales. El lóbulo temporal ejercita las memorias auditivas, visuales, comprensión del habla, el área de la broca, área en donde se sitúan las neuronas espejo, que por cierto son las neuronas de la empatía, así como el sistema límbico, que es el centro de las emociones. A pesar de que las áreas cerebrales están localizadas, la actividad neurocerebral se interconecta. A mayor ejercitación neuronal, las redes neuronales se bifurcan y la plasticidad cerebral se amplía. Es importante matizar que tales facultades son una de las partes constitutivas que permiten la adquisición, generación y desarrollo del conocimiento. Es importante aclarar, no se puede reducir el conocimiento a los sustratos neurobiológicos de la cartografía cerebral. Se requiere trascender el reduccionismo biologicista o materialista que operan, por ejemplo, como operan las neurociencias. Sigo uno de los planteamientos de Delanoy, quien plantea, cito, el despertar neuronal y nervioso basado en la captación, recepción, la vivencia interna y la integración de estímulos exteriores por medio de la cognición, una cierta lucidez
en la concientización de los procesos neuronales, extraneuronales y nerviosos y de sus resultados, una lucidez que nos lleva a una comprensión progresiva de los mundos construidos y de nosotros mismos. En otras palabras, dependiendo de cómo cada sujeto ejercita sus universales neuroepistémicos, desarrollará, transformará o ampliará su arquitectura cerebral y por ende expandirá su conciencia, incidiendo en su experiencia vital y en la transformación del mundo. Delanoy señala cómo la intencionalidad del sujeto es capaz de modificar el entorno. Si bien el pensador belga niega la existencia de un mundo preestablecido y preexistente, o sea, para él la realidad no existe en sí misma, ni mucho menos es independiente del sujeto. Más bien, el sujeto es quien sostiene una concepción determinada de la realidad. Tal parece que las facultades neuroepistémicas pueden ser una clave en cómo los humanos conocemos la realidad. Basta traer a colación cómo los perros ven el mundo en sepia o tienen la capacidad de escuchar ondas vibratorias que no podemos escuchar. Abro paréntesis, con el transhumanismo se están buscando implementar gadgets a tal propósito. Cierro paréntesis. Sigo otro de los planteamientos del filósofo y neurocientífico belga Delanoy, quien a su vez recurre a uno de los planteamientos de Heisenberg con respecto a la teoría del observador y de la no localidad, la cual estudia que la realidad depende de quien la observe. La realidad puede ser modificada, transformada, dependiendo si es observada o no. Heisenberg estudia cómo las partículas actúan como ondas, aunque paradójicamente cuando se observan actúan como partículas. En un inicio, tal planteamiento tuvo problemas de recepción en la comunidad científica. Sin embargo, en el año de 1961, el físico Johnson llevó a cabo tal experimento, comprobando en el experimento de la doble rendija, cuando una onda es observada, se transforma en partícula. Al igual que las partículas, no siguen una trayectoria lineal. Un mismo electrón puede estar simultáneamente en dos sitios, lo cual es el principio de no localidad. Tal teoría ha revolucionado la concepción sobre la realidad, ya que pone en tela de juicio las leyes de la física clásica, esto es, sobre el determinismo, la causalidad y por ende la concepción que la realidad opera de forma mecánica. La mecánica cuántica sostiene que el mundo de lo microscópico opera por las probabilidades, la incertidumbre y el azar. La mecánica cuántica trasciende el determinismo y el mecanicismo materialista debido a que sostienen lo que impera en el universo es energía más que materia. Cuestión que no me detendré. ¿Qué importancia tiene esto con respecto a la realidad? En lo cotidiano hay hechos indiscutibles. Nadie puede negar cómo percibimos los entes del mundo en relación a las supuestas propiedades, cualidades, características, ni tampoco con respecto a la extensión ni a la temporalidad en cómo acaece. Ejemplo, cada 365, 366 días, la Tierra gira alrededor del Sol y gira bajo su propio eje con una duración de 24 horas. No se puede poner en duda los distintos climas, los ritmos de la Luna, las geografías transformadas en culturas, etc. Tampoco se puede negar la desigualdad social, la violencia ni las grandes obras arquitectónicas y artísticas a lo largo de nuestra historia como humanidad. Sin embargo, todo se complica cuando se sitúa ese mismo mundo en escalas nanométricas, los cuales parece que no se rigen bajo las mismas leyes de lo que aparece a nuestra percepción y conocimiento humano en escalas macro. Sin embargo, en el reino de las estructuras macro están compuestas las estructuras de micropartículas. Es importante matizar que el reino de las micropartículas constituye todo lo que existe. Nuestros organismos, la computadora en la cual estoy escribiendo, los árboles, las estrellas, el elemento agua, etcétera, etcétera. Entonces, lo que acaece en el reino de lo micro interviene en el mundo de lo macro. Se requieren nuevos horizontes epistémicos, lingüísticos y teóricos en redimensionar que se entiende por la realidad. Vida, conocimiento, etcétera. Considero que el realismo y la hermenéutica analógica tienen mucho que aportar al respecto. Ya para cerrar, pongo las últimas reflexiones e importancia del realismo analógico y de la hermenéutica analógica. El ser de la realidad es analógica, el ser se predica de muchas formas, la materia es análoga a la energía es análoga al ser de la vida. La realidad inmaterial no se puede representar unívocamente
y paradójicamente tiene mayor claridad en el terreno de la equivocidad sin dejar de ser una parte constitutiva de la vida. El sujeto es una parte proporcional, o sea, analógica de la realidad. Se requiere encontrar el equilibrio entre el reino de lo tangible y el reino de lo intangible. Lo sólido es paradójicamente intangible. En la parte epistemológica, la analogía en una de sus acepciones, es prudente, sabia, impone y a la vez expande fronteras, trasciende los términos binarios y dicotómicos. Por el contrario, conjuga y genera hilos epistémicos y semánticos. La analogía trabaja en mayor medida con las paradojas, tiene la potencialidad de conjuntar lo que aparenta ser contradictorio. Las distintas ciencias requieren encontrar las ligas analógicas entre sí. Se requiere trascender el regionalismo y la especialización disciplinar. La generación del conocimiento es analógico. No se puede reducir a la razón como la única o unívoca vía de acceder al conocimiento. El conocimiento es percepción, imaginación, creatividad, empatía, facultades neuroepistémicas que tienen sus correlatos neurobiológicos. La transformación de la onda en partículas se interpreta análogamente como el despertar neuronal y de la conciencia. En la parte política, social y económica, la hermenéutica analógica tiene la potencia de marcar fronteras, imponer límites, sobre todo en el desarrollo científico-tecnológico que el capitalismo impone. Se requiere de un límite bioético en el cual prevalezca la realidad de la vida por encima de los intereses de la eficiencia y del control. La hermenéutica analógica, propuesta por un pensador mexicano latinoamericano, abre horizontes expansivos de generar nuevas formas del conocimiento. Considero que tiene mucho que aportar. Muchas gracias. Gracias.